¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Celina Rodríguez. Bienvenidos a mi casa, que es la tuya, y ahora vamos a ir, ahora sí que hasta el otro lado del mundo. Les presento a Gerardo Sánchez Lozano. Él es una persona que ha trabajado mucho, se ha preparado, es mexicano de origen, pero lleva pues buena parte de su vida viviendo en México. ¿Y qué tiene que ver Gerardo con nosotros? Bueno, primeramente permítanme decirles que yo me encuentro muy triste, muy lastimada emocionalmente por la situación tan seria que estamos pasando aquí en el país. Tú lo has visto, Gerardo, tú que estás hasta España. Gracias por el tremendo sacrificio que estás haciendo al despertarte a las 4 de la mañana para ti, para estar con nosotros platicando. Y pues saben las noticias, Estados Unidos se ha vuelto un foco de violencia. Más de 30 ciudades protestan por la muerte de George Floyd, un afroamericano que muriera bajo unas circunstancias que no encuentro palabras para definirlas, unas circunstancias inhumanas, la forma como ese oficial de la policía allá en Minneapolis lo sometió de una manera que jamás la había visto. Me tomó 4 días poder ver el video entero. En fin, una situación que ha volteado a más de 30 ciudades del país con una violencia tremenda. San José, en donde estoy transmitiendo, San José, California, pues no es la excepción y estamos en una situación todos bastante preocupados. Violencia es la forma de hacer violencia, en fin, mucho que hablar de esto. ¿Y cómo es que encaja aquí Gerardo, quien amablemente nos acompaña desde su casa en Madrid, en España? Les decía que nació en México, pero ya lleva varios años viviendo fuera de México. Viviste 7 años en Los Ángeles, Gerardo, y desde los últimos casi 30 años prácticamente has hecho de Madrid tu casa, tu hogar, ¿verdad? Llevas mucho tiempo entrenándote en lo que es el terreno del desarrollo profesional, personal. Te has formado en terapia sistémica transgeneracional, en terapia Gestalt y también como formador certificado de comunicación no violenta. Y es aquí en donde, además de lo de Gestalt, de terapia sistémica transgeneracional y especialmente, que todo va ligado, pero especialmente en comunicación no violenta, donde pues le dije a Gerardo, hablemos de esto. E interesante porque habíamos platicado hace unas semanas y pusimos esta fecha de entrevista y mira qué cosas, cómo se han generado la situación aquí en Estados Unidos. La pasión de Gerardo es hacernos evolucionar, el crecer, el tener una vida de mayor calidad. Primero que nada, pues Gerardo, ¿cómo están? ¿Cómo están en España ante esta situación, primeramente del COVID-19, que también ese organismo nos ha volteado al revés en todo el mundo, nos ha impactado? ¿Cómo les va en España ahora que empiezan a regresar a la nueva normalidad, entre comillas? Hola, buenas noches a todos. Celina, buenas noches y muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes este rato y espero que hablemos de cosas muy interesantes, que la gente aprenda, que la gente vea quizá nuevas formas de ver las cosas que nos lleven un poco más a una percepción y a una sensación de un sentido más amplio y también de mayor conexión dentro de nuestra propia persona, Sí. lo que nos va a permitir estar también un poquito más en paz y tener más claridad sobre qué podemos hacer para contribuir al bienestar y a la paz, para no contribuir a la dificultad de las cosas y echar más leña al fuego, ¿no? Bueno, pues contestando a tu primera pregunta de cómo está la situación del COVID en España. Bueno, España fue uno de los países más golpeados al principio junto con Italia de esta pandemia y estuvimos casi 3 meses, no, más de 3 meses en lo que aquí se llamó el confinamiento, ¿no? Que es el lockdown en inglés, prácticamente sin salir de casa, sin ver a familiares, etc.
Wow. Y el lunes pasado entramos a la fase 1 que se llama de la nueva normalidad. Algunas personas volvieron al trabajo, se nos ha permitido ir a tomar un café a un restaurante en terraza, y la gente poco a poco está volviendo a esa nueva normalidad que realmente es nueva, ¿no? Y de normalidad todavía no tiene nada. Exactamente. Y bueno, pues es una situación difícil porque realmente hay mucha incertidumbre. No sabemos qué va a pasar ahora. Parece ser que la gente ahora empieza a salir más, empezamos a ver a familiares, empieza a haber un repunte en brotes de COVID-19. Y bueno, pues esto hace que las cosas se tornen, por un lado, inciertas, claro, y por otro lado preocupantes también porque no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Volvemos a la nueva normalidad, suben los repuntes, damos pasos atrás. Entonces, bueno, pues esto genera incertidumbre, genera preocupación, sin menospreciar el gran impacto en la economía que esto va a tener en muchísimos hogares, pequeños negocios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dicho, estamos viviendo en momentos inciertos, claro, y momentos en los que podemos basar nuestra certidumbre casi únicamente en nuestro interior, porque parece como que todos los elementos externos que nos dan certeza y orientación, pues de alguna manera se están desmoronando, ¿no? Y esto abre una oportunidad, como toda situación crítica. Esta es una muy grande y de un reto enorme, y sin embargo nos puede también dar esa oportunidad de crecimiento, de desarrollo, donde necesitamos fortalecernos emocionalmente para poder ser contenedores que abarcan más el poder gestionar esta crisis. De esto estaremos hablando un poco más adelantito, pero si le agregamos, hablabas de incertidumbre, nosotros apenas está empezando a regresar a esa nueva normalidad, a abrir algunos negocios, ¿verdad? Hablas de un repunte, la incertidumbre, nos van a regresar, que vamos a vivir confinados todo el tiempo, qué difícil. Ustedes duraron 3 meses, nosotros poquito más de 2 meses, y ya se está reportando la depresión, que se ha alzado considerablemente, la violencia doméstica ha aumentado también de una manera alarmante, el consumo del alcohol ha aumentado hasta 60 y 70% en ciertas regiones, marihuana aquí en California 90%, o sea, estos escapes para tratar de sobrevivir, y en este ambiente de gran incertidumbre, de desempleo, de que no sabemos, ya se acabó el dinero, las ayudas que están dando por parte del gobierno no benefician a todos, no llegó a todas las pequeñas empresas, ¿verdad? Por otro lado, las ayudas para personas que no tienen documentos no está siendo suficiente, o sea, las intenciones son buenas, pero la demanda rebasa esta situación. Bueno, en medio de eso, que también ustedes lo están viviendo a su manera en España, se da la situación de abuso de autoridad que jamás pudiera imaginar en la ciudad de Minneapolis. Ya conocemos las imágenes tremendas, desgarradoras, 4 oficiales de policía involucrados, donde uno de ellos pues no tiene caso entrar en detalles porque ya duele esto y no necesitamos agregar más a esto. El oficial que perpetró la violencia ya enfrenta 3er grado de homicidio. Esto ha levantado en armas literalmente a la gente aquí en más de 30 ciudades. En Minneapolis se han vivido 4 noches de violencia tremenda. El presidente Trump, lejos de ayudar, de ser un líder que ayude a mantener la calma, se pone a decir, if there's looting, there's shooting. Si hay robos, hay disparos, no ayuda. Es la verdad que el presidente no ayuda a tener un clima de paz y calmar al pueblo. Y entonces nos encontramos con toda esa variedad de sentimientos. Traemos la carne peladita,
no traemos piel, la carne está, Gerardo, como tú lo sabes, a exposición, sin ninguna protección. Es sentido figurado, obvio. Se da esta situación en donde se ha dado también una violencia que ha ido más allá. Han habido personas que han protestado muy genuinamente, han habido otros que han hecho actos de vandalismo, pero también personas involucradas. Y es aquí donde una gesta pura se mancha y tiene consecuencias que no quiero ni pensar en ellas. Como especialista en comunicación no violenta, ¿cómo ves las cosas? Y si para definir bien, para estar en la misma página, primero nos dices qué es comunicación no violenta, qué busca, Gerardo. Sí, Celina, gracias. La comunicación no violenta es una filosofía, una práctica y una serie de principios Sí. Que fue creada por el doctor Marshall Rosenberg por ahí de los años 70, 80 y que ha ido creciendo en todo el mundo. Ahora tenemos formadores certificados prácticamente en los 5 continentes y nos dedicamos a transmitir este conocimiento en muchos ámbitos de la vida, en la educación, en la sanidad, en el ámbito empresarial, en el ámbito familiar, incluso en algunos sectores del gobierno. Sí. Como te decía, esta es una disciplina y una manera de pensar que nos propone que la naturaleza humana, a pesar de todo lo que está sucediendo, Celina, a pesar de todo lo que estamos viviendo, hay una creencia de que la naturaleza humana, cuando somos capaces de entrar en contacto con ese núcleo de esa naturaleza humana, es una naturaleza buena y quiero ir más allá de lo que es las etiquetas de bueno y malo. Sí. Somos capaces de grandes cosas terribles como lo que se está viendo ahora, pero también somos capaces de gran empatía, de gran comprensión, de gran estar al servicio de otras personas. Y la comunicación no violenta, como te decía, es una metodología y una filosofía que nos permite conectar con esa parte dentro de nosotros mismos, para que podamos también conectar con esa parte, con esa esencia humana en las otras personas, de tal manera que desde esa conexión surja un movimiento de buena voluntad que nos pone al servicio de el bienestar propio y el bienestar de las demás personas. Entonces es una herramienta muy útil porque nos ayuda a ver más allá de nuestro condicionamiento mental que tenemos por la cultura en la que nacemos. Sí. Y nos permite llegar a esa esencia humana, que es como te digo, donde despierta la buena voluntad, las ganas de contribuir, las ganas de estar al servicio del bienestar propio y el bienestar de las demás personas. Sin embargo, ahorita con esta situación, perdón que te interrumpa, o sea, eso es maravilloso, pero se ve tan lejano ahorita con esta situación de violencia extrema que estamos viviendo, a donde se ha llegado. ¿Qué piensas basado en esa filosofía, en ese conjunto de conceptos tan bonitos, pero que suenan tan lejanos ahorita? ¿Cuál es tu opinión, Gerardo? Sí, efectivamente, cuanto más cercano tenemos ese foco que produce dolor dentro de nosotros, más difícil se torna todo esto, ¿no? Sí. Y sin embargo está ahí, es decir, cuando somos capaces de conectar con nuestro dolor y no usar lo que está sucediendo fuera para fomentar el odio que puede suceder dentro, cuando nos damos cuenta que en el fondo
el odio que podemos sentir es una expresión trágica de nuestro dolor y de nuestras necesidades no cubiertas, y somos capaces de ver eso y de empezar a transformar una serie de imágenes que surge dentro de nosotros, que hacen que veamos a las otras personas como enemigas. Te digo, cuando somos capaces de tocar con esta realidad, podemos empezar también a transformar la manera en la que nos sentimos y la manera en la que gestionamos, que manejamos la situación. Y la comunicación no violenta nos ayuda a esto, nos ayuda a reconocer que realmente, aún en situaciones de extrema dificultad, como la que estamos viviendo con esta situación de George Floyd y el COVID-19 y todo esto, en el fondo lo que nos lleva a estados de desesperación, a estados de odio, a estados de separación, de ataque, etcétera, es algo que está dentro de nosotros, que, como decía antes, forma parte de el condicionamiento cultural que nos hace percibir las cosas de una manera X o Y. Sí. Eso está dentro de nosotros. La comunicación no violenta nos ayuda a reconocer esos patrones internos que nos llevan a esas percepciones de violencia y de desconexión y de separación, para empezar a poder transformarlos y de esa manera a empezar a encontrar vías diferentes de experiencia, de cómo yo estoy con mi condicionamiento contribuyendo a tener una experiencia que me lleva a la separación y a la violencia. Claro. Entonces, como te digo, la comunicación no violenta nos ayuda a reconocer esos patrones para poder empezar también a trabajar en ellos, a transformarlos y que me lleven a una experiencia donde se abra más la posibilidad a menos violencia, a más comprensión y por tanto a una nueva manera de ver, de experimentar, de percibir y de actuar también. Y el problema está que estamos tan llenos de percepciones erróneas que ver los resultados. O sea que esa violencia que se ha dado tras las manifestaciones, esa violencia que se dio por parte del oficial, que es más que violencia, no sé cómo calificarlo, habrá que ver qué trae ese señor, ese oficial por dentro para tener una conducta de esa magnitud, y habrá que ver también lo que tienen adentro las personas que, valiéndose de manifestaciones que buscaban un buen fin, ¿verdad? Que traen mucho dolor en una raza que ha sido muy atacada, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo completamente al revés, en donde urgen este tipo de limpiezas, digamos, y cambiar esa serie de conceptos para poder tener más empatía unos hacia otros, para no juzgarnos, para no agredirnos de esta forma. Ya, Gerardo, perdimos la brújula. Y mi gran esperanza era que el COVID, bueno, realmente nos parara, pero que nos diera la oportunidad de tener más empatía unos hacia otros. Nos dimos cuenta que aquí afecta a todos casi por igual. O sea, en el aspecto económico, claro, hay personas que tienen mucho más con qué defenderse que mucha de nuestra gente que vive aquí. Tú viviste en Los Ángeles 7 años, conoces cómo vive nuestra gente, la realidad de nuestra gente. Entonces es pues realmente sumamente complejo esto, ¿no? Voy a dar paso al saludo de las personas, los amigos que se nos están uniendo en Facebook, y disculpa que si mi mirada estaba abajo es porque quería conectar. Ya estamos conectados con los dos Facebook de amigos y los Facebook de fans, que son mis dos cuentas. Entonces, pero estaba escuchando lo que tú decías. Gerardo, él es un especialista en comunicación no violenta, también en terapias de Gestalt, que ahorita entramos muy brevemente, nada más para que nos diga lo que implica Gestalt y cómo se encaja dentro de esta situación, y también en lo que llaman terapia sistémica transgeneracional. O sea, es bien importante cómo somos un conjunto,
capacidad de memoria de generación en generación y vamos acarreando todo eso. Muy, muy interesante. Bueno, vamos a saludar primeramente. Aquí tenemos Esperanza Valle. Duele el corazón de ver tanta injusticia. Exacto, Esperanza, es espantoso. Yo no podía ver el video. Duré 4 días. Alejandro Vélez, buenas noches. Celina dice, qué buen tema. Gracias, mi Alex. María de Jesús Preciado, gracias por la entrevista en estos momentos en que nos encontramos, sí, con sentimientos encontrados y emocionalmente muy vulnerables. Como decíamos, tenemos el pellejito levantado, está la carne viva. Con toda esta situación, es lo que menos necesitamos. Violeta Tahuilán manda una rosa roja muy bonita. Gracias, Violeta. María de Jesús Preciado, conectar nuestra mente y corazón, dice, nos hace actuar con la transparencia de nuestra esencia como personas únicas e individuales. Gracias, Violeta. Connie Ochoa, periodista de Guadalajara, nos dice, llegué para poder ver la entrevista. Bienvenida, Connie. María de Jesús Preciado dice, solo tenemos que tomar una mejor dirección donde predomine la compasión, la empatía, el amor al prójimo. Así es, pero qué difícil nos resulta, ¿verdad? Por esas enseñanzas erróneas, Gerardo, ¿o por qué? ¿Por qué andamos con la brújula perdida? Sí, gracias, Celina, y gracias a todas las personas que han... Hay más, hay más, pero... Sí, sí, claro, seguro. Y una cosa, fíjate, una cosa que me llena de esperanza, Celina, es que, y creo que para mí, creo que esto es importante, ¿no? Que todo esto que está pasando nos lleva a una visión un poco desesperanzadora, ¿no? De dónde está la sociedad, hacia dónde nos dirigimos. Y querría también llamar la atención a que hay también muchos cientos de miles de personas, como las que han escrito ahora, que hablan de sus sentimientos, de esta persona que decía, tenemos el corazón roto, de personas que hablan de conciencia, de la importancia que hay para encontrar dentro de nosotros ese espacio donde vamos a poder tener empatía, donde vamos a poder tener compasión. Y eso es algo también que no sale en las noticias y que está presente en el mundo, ¿no? Y creo que es importante tener conciencia de eso porque nos podemos agarrar también ahí para tener más esperanza, porque, te digo, hay un gran número de personas con mucha conciencia, con mucha sensibilidad y con mucha inteligencia emocional que equilibran un poco esta tendencia a la violencia y al odio. Y como te digo, como no salen en las noticias, pues parece que no existen, pero sí existen. Yo conozco muchas, están ahí. Los saludos que acabas de leer son un ejemplo de que esas personas están ahí, ¿no? Eso a mí me llena de esperanza también. No, definitivo. Y para mí es importante reconocerlo porque es algo que nutre el alma en estos momentos donde estamos tan desnutridos emocionalmente, ¿no? No, sin duda. Ayer yo veía los noticieros locales y había sobre todo ciertas cadenas que tenían transmisión constantes, otras no, pasaban también historias del COVID, cuando lo fuerte, tremendo era esta situación, pero bueno, ya son criterios que respeto. Pero sí vi a reporteros que estaban ahí y bastante preocupados, inclusive algunos hasta nerviosos, ¿no? De estar ahí transmitiendo. Entonces yo creo que ahí sí vi empatía, pero en general, no siempre se llega a dar o se llega a uno a acostumbrar, será la palabra, no sé, a ese tipo de noticias. Y como empezó tan fuerte lo del COVID, tan fuerte, tanta alarma, más se recomendaba no ver tantas noticias para no cargarte de tantísimo estrés, porque era todo, ahorita está presente, es menos intenso, obviamente, así es la naturaleza de las noticias, de breaking news, noticias de última hora, ¿no? Pero hay esa esperanza. A mí me dio gusto ver en esos muchachos que estaban transmitiendo no voy a mencionar los canales para evitar situaciones y sentimientos con unos, sentimientos con otros, pero
me dio gusto ese aspecto, hasta me dio gusto que hubiera nerviosismo en un par de ellos, porque dije, qué bien, están sintiendo, y eso a mí, como televidente y como periodista, también me revela que están afectados. Eso de que te mantengas objetivo ante ciertas circunstancias, estás viendo dolor, estás viendo una destrucción, ¿cómo te vas a mantener? O sea, tratas de ser objetivo, pero tu lenguaje corporal revela otra cosa, ¿no? Estamos con la piel de nuevo al rojo vivo, ¿no? Gracias por tu participación, María de Jesús Preciado. También tenemos aquí mucha gente que nos saluda en el Facebook de amigos: Adolfo Flores Fragoso, Norma Jiménez, María Luisa Mosqueda, hasta México, Fernando López, aquí Agustín Ruiz, el local, Gustavo Borrego, Carmen Lisset Arreola. Si tienen algún aspecto que quieran comentar, por favor, sáquenlo. De eso se trata este espacio. Por eso me gustó crearlo, para hablar de nuestros sentimientos. En general no nos damos permiso, Gerardo, y ahorita hablamos de eso. No nos damos permiso de sentir, y mucho menos mostrarnos vulnerables. No, qué barbaridad, es algo prohibitivo, ¿no? Carlos Ponce Sandoval, saludos. Blanca Hernández, Gustavo Ostrich, muchos saludos a ustedes. María Ángeles Tlanexillo, Dávalos, Sam Cortés, Adela Castillo, hasta Salinas. Adolfo Flores Fragoso es nuestro corresponsal en México y dice, ¿qué nos condiciona a la violencia? ¿Educación? Pregunta. ¿La familia? Dice, nuestros secretos íntimos. ¿Qué condiciona la violencia? Gracias, Adolfo. Sí, bueno, qué pregunta tan profunda y tan extensa, ¿no? Es nuestro corresponsal en México, desde Puebla. Gracias, Adolfo. Ajá. Sí, bueno, pues un saludo a Adolfo. A todos. Adolfo, sí. En Puebla has dicho que está. Precioso Puebla, que nos quedamos con las ganas de ir a los reportajes el 5 de mayo, pero bueno. Ajá. Sí, mi madre creció en Puebla y tengo un montón de familia en Puebla, así que un saludo a Puebla. Hermosa Puebla. Y a todo México y a todo el mundo donde se esté viendo esta entrevista y donde se verá. Claro. Sí, definitivamente la violencia es el resultado de una manera de pensar, de un condicionamiento. Sí. El doctor Marshall Rosenberg, que fue quien creó la comunicación no violenta, tenía una cita que es como una base de lo que es la no violencia, que es: la violencia es la expresión trágica de necesidades no cubiertas. Entonces, cuando los seres humanos vivimos necesidades no cubiertas, experimentamos una serie de respuestas emocionales, y dependiendo de lo que hagamos con esa respuesta emocional, a través de cómo pensamos sobre lo que nos pasa, nos puede llevar hacia la violencia o hacia la no violencia. Entonces, definitivamente, la violencia es el resultado, por un lado, de necesidades no cubiertas, pero también, por otro lado, de cómo pensamos sobre lo que está pasando. Entonces, preguntaba Adolfo si es producto de la educación. Sí, es producto del condicionamiento cultural, de la educación, de cómo mamamos lo que significa las relaciones, la comunicación en casa. Y los patrones de violencia se instalan dentro de nosotros, aún de maneras muy sutiles, ¿no? De cómo se maneja el poder, por ejemplo, en la familia, cómo maneja el poder, cómo maneja la autoridad el poder. Lo maneja para compartirlo y de esta manera crear bienestar para todos, o lo maneja para someter. Y este tipo de violencia y de manejo del poder para someter al otro, te digo, lo mamamos desde la infancia y en maneras tan sutiles que no nos damos cuenta, y que luego pasan a ser las semillas de expresiones más violentas a mayor escala, como la que estamos viviendo. Y sin embargo, esta semilla de violencia sutil la vivimos todos en nuestra familia, en la escuela, en la sociedad. El cómo usamos el poder
para someter, por ejemplo, a nuestros hijos a que hagamos lo que nosotros deseamos que hagan, sin tener en cuenta lo que ellos quieren, por ejemplo. Y hay una serie de patrones. La comunicación no violenta, como te decía al principio, nos ayuda a identificar estas maneras sutiles de pensar y maneras sutiles de ejercer la violencia de los unos contra los otros. Ajá. Y es ahí donde donde necesitamos empezar a transformar. A veces creemos, cuando vemos estas manifestaciones tan enormes de violencia, nos preguntamos qué podemos hacer para transformar esto. La transformación empieza dentro y con un pequeño paso. Es decir, ¿qué puedo hacer para transformar mi propia violencia interna? Que puede ser que viva en el día a día y no de una manera tan extremadamente desproporcionada. Y en esa pequeña cosa empezar a transformarme, porque esas pequeñas transformaciones son las que van a permitir luego una transformación mayor, ¿no? Y como te decía hace un momento, y lo he dicho varias veces, la comunicación no violenta nos permite entender todo eso, ¿no? Todas esas maneras de pensar y de mirar las cosas que nos llevan a esas violencias que se traducen en formas de juicios, en formas de insultos, en formas de manipulación, etc. Sí. Y que luego se multiplican en la sociedad y acaban siendo pues una expresión, claro, a gran escala como la que estamos viviendo, ¿no? Críticas, burlas, chistes, memes, distintos tipos como de catarsis, de salidas, ¿verdad? Que se nos dan en lugar de llegar al fondo, pues, de esa gran ausencia. Me encantó la definición de la expresión tráfica a las necesidades no cubiertas de quien fuera, quien creara, Marshall Rosenberg, ¿verdad? Esto de Sí. comunicación no violenta. Me gusta mucho integrar a las personas que nos escuchan, que nos ven también. María Adolfo, ya gracias por tu pregunta. María López también, Blanca Carvajal, si tienen alguna pregunta, Blanca, adelante, aprovechemos la presencia de Gerardo Sánchez Lozano. Él está en Madrid. Para ti son las 4 de la mañana con 30 minutos. Agradecemos 5:30. 5:30, qué barbaridad. O sea, agradecemos más ese sacrificio que haces al levantarte tan temprano para estar con nosotros. Roberto Valerio, gracias por vernos, mi buen Robert. Franco Pinchilotti, Tortas Ahogadas El Chipotle. Mariana Gómez, muchas gracias por vernos. Tenemos aquí, bueno, son algunas de las participaciones. A Gerardo Sánchez Lozano, que estás viendo en tu pantalla, su pasión es que los seres humanos evolucionemos y que crezcamos para tener una vida de mayor calidad. Tu especialidad es la comunicación y las relaciones, y cómo a través de nuestras relaciones nos podemos nosotros conocer más a profundidad. Y si me permites, voy a compartir tu biografía, porque la tienes en tu sitio, por eso es que me permito compartirla con los demás, pero tú tuviste una infancia que me movió mucho, ¿no? Fueron dos hermanos, tú y tu hermano mayor, tu mamá y tu papá, ¿correcto? Sí, y una hermana también, una hermana pequeña, sí. Una hermana. Entonces, al nacer tú, tengo entendido, y corrígeme si digo algo que no está acertado, la salud de tu mamá, que ya estaba frágil, pues se vio afectada aún más. Y cuando yo leía esto, decía, wow, qué carga tan pesada para ti, como niño, ¿no? Y después, bueno, tu mamá murió y tu papá empezó con problemas de alcoholismo, entonces sentiste un abandono total y un dolor, pues obviamente muy fuerte, porque como niño no nos podemos explicar muchas cosas. Por más que nuestros papás, te aseguro que lo último que quieren es lastimarnos, pero ellos traen su propio equipaje, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es admirable cómo tú quieras ayudarnos a nosotros, a los demás, a encontrar, como a ponernos en paz con nosotros mismos, a tener esa vida de calidad,
A este mundo no tenemos que venir a sufrir como se nos enseña y que si sufres aquí te va a ir bien en el cielo. No. Háblanos de esto, o sea, cómo es que fuiste llevando, cayendo en esto y precisamente, bueno, nos caes como anillo al dedo esta noche, porque estamos hablando de la comunicación no violenta, o sea, todo ese dolor que están experimentando las personas allá afuera, todo ese dolor de ese mismo oficial para estar tan enfermo y actuar así. ¿Qué nos dices tú? Yo ya hablé mucho, adelante mejor tú, por favor. Sí, gracias, Uh -huh. Elena. Sí, sí, bueno, mira, has mencionado mi biografía y que está ahí, ¿no? Es pública, está en mi página web. Que Y vamos a recordar tu efectivamente, página, por favor. sí, es gerardosánchez.es. Gerardo Sánchez, todo junto y con Z, sánchez.es por España. Gerardo está en España, Exactamente, en Madrid. sí, Adelante, sí. Uh -huh. sí. Efectivamente, mi madre, como decía, vivió en Puebla y cuando tenía, me parece que unos 13 años o así, tuvo fiebre reumática, lo cual le Sí, afectó el al corazón. corazón. Y desde ese momento, pues ella estuvo enferma, ¿no? Y bueno, Uh -huh. creció, conoció a mi padre, se casaron y después de nacer mi hermano le dijeron, no se le ocurra volverse a quedar embarazada. Y, y se quedó embarazada. Y gracias a eso estoy yo aquí. O Uh sea -huh. que la mujer tuvo muchísimo valor para ir contra la opinión médica y aún Claro. así el deseo, lo que es la vida, ¿no? Que nos Sí. empuja a hacer cosas. Uh -huh. Ella se quedó embarazada, aquí estoy, y luego tuvo una hija más, ¿no? Pero bueno, el hecho es que cuando yo nací, estuvo a punto de morir. Y a partir de ahí, pues ella estuvo muy malita del corazón durante muchos años. Esto, claro, yo lo he entendido ya de muy mayor, Claro. Uh -huh. porque viví con lo que se conoce como una figura de apego no segura, ¿no? Es decir, mamá está mala, no te portes mal, no te quejes, no digas esto. Era como andar sobre cascarones todo el tiempo. Y finalmente mamá muere, ¿no? Cuando yo tengo 9 años. Uh -huh. Y luego, como decía mi padre, cae en un alcoholismo. Y vivo, pues esto, desamparado, un joven adolescente sin guía, totalmente perdido y con mucho, mucho, mucho dolor interno. Y Pro. este dolor Uh -huh. justamente es lo que me impulsa a una búsqueda, ¿no? A un decirme a mí mismo, la vida va de esto. Y esto lo uno ahora a lo que está pasando actualmente, ¿no? Eso que nos provoca tanto dolor Uh -huh. Uh -huh. y tanta desazón, tanto sufrimiento, a que nos podamos hacer esta pregunta y decir, ¿de esto se trata la vida? Uh -huh. Y al hacer esa pregunta, algo interno se empieza a abrir y empezamos a descubrir que incluso a través de estas situaciones de tanto reto y tan difíciles, que yo la puedo extrapolar a mi propia biografía, ¿no? Es decir, a través de una situación difícil, de mucho sufrimiento, de mucha desorientación, Pues viene esta mucha, pregunta, ¿no? mucha ¿Qué soledad, ¿no? sentido? También, me imagino que mucha soledad cuando eras niño y vas creciendo, ¿no? Sí, sobre todo la soledad la empecé a sentir más en la adolescencia, ¿no? Claro. Uh -huh. En la adolescencia. Eh, y viene esta pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sentido tiene todo esto? Y justamente aquí es donde quiero tocar en las personas que nos están viendo. Una base sobre la que podamos empezar a construir una visión más amplia y más nutritiva a lo que nos pasa es la pregunta de si todo esto tiene un sentido. Y para mí, y repito, creo que esta es una base donde podemos partir. Todo tiene un sentido. Todo nos está hablando de algo. Todo nos está reflejando algo
de algo interno que está pasando y que muchas veces necesitamos el espejo de situaciones críticas, a veces a nivel personal, ¿no? Yo he aprendido mucho a través de situaciones difíciles como enfermedades, como pérdidas de empleo, momentos económicos, estar a punto de la bancarrota, es decir, el final de relaciones que en un momento dado se ven como algo tan difícil, tan doloroso, y cuando va pasando tiempo y tienes este convencimiento de que las cosas pasan por algo, que tienen un sentido, que nos están reflejando algo, te das cuenta, bien mirando hacia atrás, aquella situación tan difícil, aquella situación que me ofreció tanto reto, cuánto me ha hecho crecer, ¿no? Pero para esto, claro, hay que tener esa apertura de poder preguntarnos, ¿no?, sobre el sentido de las cosas. Y hablando de sentido, no olvidarnos que ha habido personas que nos pueden inspirar, como Gandhi, como Luther King, como Viktor Frankl, que han vivido situaciones tan extremadamente difíciles, sí. Y que no han perdido una conexión consigo mismos que luego les ha permitido hacer cosas increíbles con estas experiencias tan duras y tan dolorosas que vivieron. Y estas personas se convierten en inspiraciones, ¿no? Es decir, dentro de toda esta dureza, de toda esta crudeza, de todo este reto tan enorme que estamos viviendo, sí, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos desarrollar más conciencia? Y esto es posible. Y justamente... Estoy convencido de que esto es posible porque yo lo he vivido en mi propia carne, ¿no? ¿Qué nos puede estar diciendo toda esta violencia que estamos viviendo dentro de todo este caos emocional y revoltura emocional? Porque hay mucha depresión, ha aumentado el consumo de alcohol, como decía, la violencia doméstica. Ahorita estamos trabajando en una segunda promoción de concientización de violencia doméstica, de abuso sexual, no solamente hacia mujeres, sino hasta menores de edad. Las condiciones de vida que tenemos aquí, tú lo has visto en Los Ángeles, varias familias viviendo juntas, aquí es carísimo. Todo esto que se está dando, primero, ¿qué nos dice esta violencia? Y la segunda pregunta sería, ¿qué nos dice el COVID-19? Si pasó es porque algo tenemos que aprender de aquí. Sí, bueno, esta violencia nos dice, y como decías al principio de nuestro encuentro, esta violencia nos habla de que algo no está funcionando. Definitivo, claro. Algo no está funcionando. El sueño de buscar el bienestar en lo material y en esta locura donde la cultura mundial se ha metido, ¿no?, del consumismo, de buscar bienestar en las cosas y quizá descuidar las relaciones. Yo creo que esta violencia nos está hablando de eso, de hasta qué punto nos hemos perdido en ese buscar nuestra felicidad y nuestra realización en lo material, en el estatus, en perseguir la marca de moda, y no es que está mal, ¿no? Nos pueden gustar los teléfonos bonitos y a mí me gusta la tecnología y todo esto, pero nos hemos olvidado de las relaciones. Creo que esto nos puede estar señalando sobre la necesidad de cuidar las relaciones con la familia, las relaciones con mis hijos, las relaciones con mis vecinos. Y nos habla de el gran descuido que ha habido en todo esto
durante probablemente decenas o cientos o miles de años. Esto por un lado, la situación de violencia, ¿no? Y la situación del COVID está muy relacionada también con esto. Es decir, el COVID nos ha forzado a vivir situaciones que no hubiésemos elegido vivir, de estar en casa, de estar con la familia, de no poder disfrutar de esos elementos que nos distraen continuamente y ahora nos ha llevado a confrontarnos, a mirarnos en el espejo de una manera inevitable, porque no nos queda otra, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo nos vamos a mirar? ¿Qué vamos a hacer con todo eso que estamos viviendo? Y cómo me gustaría compartir más de esto con las personas, ¿no? Es decir, creo que en esta entrevista hemos sentado una base que es, partimos de una situación muy difícil, ahora mismo en doble flanco, en claro, los Estados Unidos, por las circunstancias, claro. Por las circunstancias del COVID y también por las circunstancias que se están viviendo por estas expresiones de violencia. Claro. La pregunta es ahora, y quizá hoy no tenemos tiempo para abordarlo, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer de manera práctica? ¿Cómo puedo empezar a pensar de otra manera? ¿Cómo puedo empezar a leer mis emociones, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos empezar a aplicar lo que tanto se conoce, tanto se habla como la inteligencia emocional? Bueno, ¿cómo puede dejar eso de ser una teoría y de cosas interesantes sobre qué es la inteligencia emocional y cómo lo podemos empezar a aplicar a nuestra propia vida, ¿no? ¿Qué nos dicen nuestras emociones? ¿De qué nos hablan? ¿Hacia dónde nos pueden llevar si sabemos leerlas? Claro. ¿Qué procesos, qué maneras de pensar y de gestionar la información que nos llega podemos hacer para encontrar ese sentido y esa paz mayor dentro de nosotros a pesar de las circunstancias? Y creo que estos son puntos hacia los cuales esta situación nos está orillando, ¿no? Definitivamente, porque nos está poniendo contra la espada y la pared, no nos queda otra. Pues si queremos hacer una pausa y no dejarnos llevar en juicios, en críticas, sino tener la empatía de la cual nos habla la comunicación no violenta, para podernos abrir y tener finalmente, satisfacer esas condiciones de situaciones, necesidades no cubiertas, que viene traduciéndose en mucho dolor y en muchas acciones muy impulsivas basadas en dolor, ¿no? En una necesidad, en un sentimiento muy humano. O hasta animal, ve a un animal herido, lastimado y no te acerques a él, ¿no? Estas situaciones, no, definitivamente vamos a hacer más entrevistas porque esto es el principio nada más. Vamos a ver si hay algo más de las personas que están diciendo. Dice Connie Ochoa, me parece que es un poco como en Alcohólicos Anónimos, solo por hoy, un día a la vez, cambios de poco en poco. Tener pequeñas metas, dice, cortas, para ir cambiando esa pequeña violencia que todos llevamos dentro. Y esos cambios a pasitos chiquitos son los más efectivos, ¿no? Como las dietas. Cuando te sometes a una dieta espantosa, al rato te viene el rebote y vas a volver a subir. En cambio, cuando modificas de fondo, ¿no crees? ¿Qué dices a eso que nos dice Connie? Ella es periodista también. Sí, el comentario de paso a pasito, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, definitivamente, ¿no? A veces ante situaciones tan extremas nos hacemos esta pregunta, ¿no? De cómo podemos cambiar esta situación. Y como dice Connie, efectivamente tenemos que empezar paso a pasito. Yo cuando doy mis cursos de formación, esto de comunicación no violenta, ya sea que los dirija a una multinacional o a una familia, es empezar a transformar empezar a darnos cuenta en la pequeña irritación, en el pequeño conflicto, ese que pasamos muchas veces por encima,
y quizá decimos, ¡guau! Esta persona está loca o criticamos y todo esto, que en esas pequeñas cosas ir llevando conciencia. ¿Qué me está pasando aquí? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Qué es lo que pienso sobre esta situación? Y cuando observo y pienso, ¿qué siento? Y ese sentimiento, ¿de qué necesidad me está hablando? Y a partir de esa conciencia, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿No? Entonces, esta es una oportunidad. No digo solamente esto enorme que está pasando. Nuestra vida es una oportunidad continua de lo que en terapia Gestalt se conoce como el darte cuenta. El ser consciente y tomar responsabilidad. Eso es, exactamente, lo has dicho, lo has resumido de una manera muy somera y muy clara, ¿no? Es decir, es tomar conciencia, date cuenta de qué te está pasando y tomar responsabilidad. Dicen por ahí que lo que me choca... Perdón, no, adelante, no te interrumpí, perdón, adelante, sigue el pensamiento. Perdona, no, en todo momento, ¿no? Es decir, esto que se practica ahora mucho, el mindfulness, por ejemplo, ¿no? Es el darte cuenta, el estar presente en tu vida, porque no estamos presentes en nuestra propia vida, ¿no? Estamos distraídos con miles de pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, ante una situación, estamos viendo imágenes en la televisión y estamos teniendo reacciones, y ya sea que esas reacciones salgan en forma de de rabia, o de tristeza, o llanto. Hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué me está pasando? Sí. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí en este momento? Te digo, el mindfulness nos invita, por ejemplo, a darnos cuenta del medio donde estamos, de nuestra respiración, de nuestros pensamientos, del cuerpo, estamos viviendo tensión, no, etc. Todo esto es importante, estar atentos, ¿no? de todo, de nuestros pensamientos, de nuestra respiración, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestras necesidades. Una de las cosas que más reto ofrecen a la gente, y esto lo escucho continuamente en mis entrenamientos, es que no, fíjate, no es fácil identificar nuestras necesidades. Entonces, sí, esto parece increíble, ¿no? Pero si la violencia es la expresión trágica de necesidades no cubiertas, tendríamos que empezar a pensar y a cuestionarnos cuáles son esas necesidades humanas. Porque si no las identificamos dentro de mí, tampoco las vamos a identificar en las otras personas. Y eso genera una desconexión tan enorme que acaba tornándose en de la manera que se está viendo ahora, ¿no? Entonces, empezar con nosotros mismos, con todo esto que estoy comentando, ¿no? Es que esto da pie, bueno, como periodista anoto todo, por eso es que me ven, pero aquí tenemos la próxima entrevista, de veras, y abusando de que nos quieres compartir estos conocimientos, la experiencia que has tenido. Para los amigos que se nos unieron, bueno, nos enfrascamos en la conversación. Él es Gerardo Sánchez Lozano, está hablándonos desde Madrid, para ti la madrugada. Gracias por eso, Gerardo. Y él ha realizado estudios, tiene experiencia en lo que se refiere, se ha entrenado en el desarrollo personal, que a mí me apasiona eso, me apasiona, ¿no? Tienes estudios y experiencia en terapia sistémica transgeneracional, que viene siendo los impactos a través de las generaciones, de nuestras familias, de toda esa carga de información emocional y física. Y yo creo que esto que estamos viviendo nos va a impactar a generaciones futuras, sin duda, pero bueno, eso ya es otra entrevista, ¿no? También tienes estudios y experiencia en terapia Gestalt, que es el responsabilizarnos, hacerme, ¿sí?, consciente de mí, y tomar responsabilidad y no estar culpando a otros. Ya basta,
somos adultos y hay herramientas, ¿no? Y otro, también eres certificado de comunicación no violenta. Tú tienes el certificado de un instituto que ahorita, disculpa, no tengo el nombre en la mente, pero dinos el instituto en donde has realizado tus estudios, por favor. Sí, en cuanto a lo que es la comunicación no violenta, como te decía, Marshall Rosenberg fue el fundador, el que inició esta disciplina y esta filosofía de vida, y toda una metodología, ¿no? Y existe un centro que se llama en inglés CNVC, que está en Albuquerque, Nuevo México, que es el Center for Nonviolent Communication, por eso lo de CNVC. Y este es un organismo que fundó Marshall Rosenberg y que es, digamos que, el ente encargado de velar por que la comunicación no violenta sea transmitida de una manera, de una forma que esté en integridad con los principios que Marshall Rosenberg propuso, y a través de todo un proceso de formación en esta disciplina se otorga una certificación a las personas que siguen este proceso, que es un proceso bastante largo, puede tomar entre 3, 5, 7 años en completarse. Y una vez que las personas terminan este proceso de formación, se les reconoce como formadores certificados o formadoras certificadas, que son personas que están, digamos que, avaladas por este centro para impartir estas formaciones en comunicación no violenta en diferentes ámbitos de la vida, como te comentaba. Sí. Gerardo, hay muchos temas que analizar y que los haremos en la siguiente entrevista, relacionando a la situación de violencia que estamos viviendo. Bueno, ¿qué hay que me hace reaccionar así para yo responder con más violencia a las personas que se agregaron estas manifestaciones, otros ya eran de la manifestación? Dicen que por ahí que lo que me choca, me checa. Y es porque me está llegando a algún punto que reconoce y que me dispara algo por dentro de mí. ¿Qué necesidad tengo por ahí que no ha sido satisfecha para tener ese vacío y ese dolor que se traduce y esa falta de empatía para no poder reconocer en los demás también sus necesidades no satisfechas? Y por eso nos va pues mal en las relaciones a todo nivel de gobierno. Veamos la falta de empatía, de relaciones de parejas, de relaciones padres e hijos, de relaciones de amigos, hasta relaciones laborales, en todos los niveles, ¿no? Es muy, muy interesante, o sea, esto de enfrentarse a uno mismo. Yo creo que una de las cosas difíciles a nivel emocional de este COVID-19 es que nos ha enfrentado a nosotros mismos, y quien no haya sido enfrentado no sé qué más necesita vivir, la verdad, o a lo mejor ha sido enfrentado y lo está negando, y ya le llegará el tiempo en que le va a caer el 20, como decimos. Pero, ¿verdad? O sea, es interesante, no es fácil identificar nuestras necesidades. Si no hablamos de emociones, Gerardo, ¿cómo vamos a identificar nuestras necesidades? Y luego queremos que otra persona le cargamos la responsabilidad de que nos haga feliz, llámese una pareja. Ojalá encuentres una buena mujer que te haga feliz, ojalá encuentres un buen hombre que te haga feliz, cuando la felicidad la debemos de buscar nosotros e identificar esas necesidades de las que tú hablas, ¿no? En fin, qué barbaridades. Yo creo que esto puede ser una gran oportunidad de crecimiento, y hay que tratar dentro del dolor y de la repugnación que llegamos a sentir a veces, esa violencia. Bueno, ¿qué puedo cambiar en mí para cambiar mi forma de relacionarme con los demás y cada quien ir impactando así los diversos círculos en que nos movemos, ¿no? ¿Qué nos dices para luego dar paso a las personas? Eso es, totalmente. Como decía Gandhi, ¿no? Tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. Fíjate qué profundidad en esta
frase tan corta, ¿no? Es decir, ¿qué mundo quiero ver allá afuera? Y cómo estoy contribuyendo a que se cree ese mundo que quiero ver, ¿no? Para mí esto es una clave esencial, y como te decía antes, en mi experiencia, totalmente posible. Si quiero ver un mundo en paz, si quiero ver un mundo empático, si quiero ver un mundo compasivo, yo necesito transformarme en eso. No puedo esperar a que el mundo cambie. Nosotros tenemos que cambiar. Depende de mí también. No solo también, únicamente. Cuando digo no de mí, no hablo de mí como individuo, ¿no? Sino esa suma de individuos. Claro. Que estamos en ese trabajo de transformación y que estamos encontrando más amplitud en esa conexión con la paz, con la compasión, con el sentido, con la comprensión, etc. Hay herramientas, hay disciplinas que trabajando en ellas, te lo digo por experiencia propia, se puede, sí se puede. Sí, como decía César Obama, Chávez. Yes, we can. Exacto, así es. Él es Gerardo Sánchez Lozano. Vamos a ver si hay alguna otra observación que dice Adolfo Flores Fragoso nuevamente. Tiene una duda. ¿Dónde y con quién deberíamos aprender a regular nuestras emociones? Bueno, tú nos ofreces herramientas de las cuales hablaremos en otro programa, pero quiero que des tu sitio de internet para que las personas te puedan contactar. No los quiero dejar ya sacamos toda la despensa, no la quiero dejar tirada, sino que para aquellas personas que les hizo clic alguna de las cosas que tú nos mencionaste y nos compartiste hoy, pues haya la oportunidad de seguir creciendo. Yo también siento, definitivamente, y estoy convencida, me encanta el desarrollo personal, y uno puede ir modificando cosas si nos proponemos y tenemos las herramientas correctas. Ojo, hay mucho charlatán afuera. Tú viviste aquí en Estados Unidos. Bueno, aquí en Estados Unidos muchas personas nos toman como de conejito y sabroso nos llegan. Sean selectivos. Estudien el currículum de la persona que les está ofreciendo ayuda. No se vayan nada más por el feeling, ay, me cayó muy bien. Oye, qué buena gente es, ¿verdad? Y muchas veces no hay las herramientas ni académicas ni de experiencia, y cuando las personas llegan a entrar en una crisis muy fuerte por ese dolor, por esas carencias no resueltas X, no saben cómo manejarlas y el daño es peor, ¿no? Sí, así es. Sí, adelante. Sí, efectivamente, ¿no? Que las personas tengan esa visión crítica también de si van a adquirir productos o si se van a tener alguna relación tipo coaching o terapéutica o algo así. Por favor. Que investiguen un poquito, ¿no? El currículum de la persona y que sea alguien que les da confianza porque tiene una base. Claro. Con la que puede trabajar, ¿no? Y también que si llegan a tomar un curso, por favor, no nos autollamemos certificados, porque me ha tocado ver mucho eso. Y volvemos a lo mismo. A veces porque tomamos un curso de 2-3 días, ya nos consideramos certificados cuando ni siquiera hemos logrado arreglar las propias carencias que traemos nosotros, y ya queremos arreglarle la vida a otras personas. Y vuelvo a lo mismo. Cuando esa persona entra en crisis y no tienes o no hay las herramientas ni de experiencia, ni profesionales, ni académicas, se le hace un daño a la persona tremendo, porque dejas heridas abiertas sin dar herramientas. Es tremendo y lo he visto muy seguido. Bueno, ¿qué te voy a decir? El sitio de Gerardo Sánchez Lozano es Gerardo con G de gato, Gerardo Sánchez con Z Sánchez, todo junto, gerardosánchez.es, porque Gerardo está en España. Gerardo Sánchez ES,
y definitivamente vamos a tener otra entrevista para que nos des más herramientas. Se me fue aquí en Facebook, pero quiero entrar a lo que la gente nos estaba diciendo aquí. Un segundito, por favor. ¿Quieres? Bueno, Alejandro Vélez, aquí que lo tengo, dice constantemente y más ahora de preguntas existenciales debemos tomar experiencias de nuestros manejos de duelo, porque sí, Alex, han habido muchas pérdidas. Nuestros hijos han perdido las escuelas, su herramienta principal de socializar. Muchas personas trabajo, hasta parientes que han perdido por el COVID, Gerardo, y que no han podido estar con ellos en sus últimos momentos por la naturaleza del virus. Pérdidas en todo, de la vida que llevábamos. O sea, sobre todo al principio. Ahorita la gente ya se está relajando más y por favor aprovecho esto para decir brevemente, el virus sigue. Hay que tener las medidas y más si se está llegando a una nueva, muy entre comillas, normalidad. Por favor, no aflojemos. Los latinos somos los más afectados, Gerardo. Aquí en San José, los números más altos son en el este de San José, donde vive nuestra gente, por la condición médica que tenemos, mucha presión alta, mucha diabetes, hay también falta de seguro médico, que es carísimo. Ve a ver a tu médico cuando te sientas mal. ¿Cuál médico? Y van a ver al médico cuando ya es muy tarde, porque están haciendo nuestra gente los trabajos esenciales sin la protección de vida. Ayer vi a un vendedor de frutas sin tapabocas, sin guantes y maneja dinero y me paré y le dije, oye, ten unos guantes, ¿no? Ten esto, pero esto es para ti, no es para el patrón que te explota, porque ahí hay mucha explotación. O sea, por eso también nos hace falta educarnos, nos hace falta cambiar el chip de ser más conscientes y responsables y tomar esto en serio. No lo estamos tomando en serio. Hace una semana se abrió el tianguis, el mercado afuera, en exterior, lleno de personas y muchas no llevaban tapabocas. ¿Cuál distanciamiento social? Vale gorro. Nos falta tanto. Pero lo bueno es que podemos aprender y podemos ser conscientes. Con herramientas que existen. La cosa es querer hacer el cambio, ¿no? Eso es. Bueno, vamos a ver. Vamos a llegar aquí. Nos dice Alex, perdón, ya me prende esto y se me va. Alejandro Vélez, constantemente y más ahora de preguntas existenciales debemos tomar experiencias de nuestros manejos de duelo para encontrar la luz del camino y muchos lo hacemos solo, dice Alejandro. ¿Hacia dónde voy? O sea, el preguntarse, ¿no? ¿Qué le dices a esto de Alex que nos está comentando? ¿Qué le dices a él? Sí, pues que efectivamente ha tocado un tema muy importante, ¿no? Que es el tema del duelo. Sí. Y el duelo lo solemos asociar a muerte de familiares y todo esto, ¿no? El duelo realmente es un proceso natural que se da dentro de nosotros ante cualquier pérdida. Y hablo de pérdida, es decir, hay microduelos y macroduelos. La pérdida de un trabajo genera duelo. Claro. La pérdida de una amistad, y no necesariamente por muerte, ¿no? Sino por lo que sea, genera duelo. Hay microduelos. Los niños cuando pierden un juguete, cuando se les rompe un juguete, tienen una expresión de duelo. El duelo es un movimiento, te digo, un movimiento natural que que experimentamos cuando hay una pérdida. Y justamente parte de esta inteligencia emocional, no sabemos hacer duelos. Es decir, no sabemos esto, por ejemplo, que te acabo de decir, que el duelo es un proceso natural que se pone en marcha dentro de nosotros ante cualquier pérdida. Un proceso... Esto nos despega de nuestra esencia. Sí. Y también puede ser una semilla de creación hacia la violencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando perdemos contacto con nuestra esencia, digamos que los seres humanos
tenemos un diseño casi perfecto de nuestro organismo y todo nuestro sistema nervioso y todo esto está diseñado, construido, o se ha diseñado así por evolución, vete a saber, para ser empáticos, para hacer nuestros duelos ante pérdidas, etcétera, etcétera. Sí. Lo que pasa es que ese condicionamiento social del que hablaba antes lo distorsiona, nos desconecta de nuestra esencia y no permitimos fluir con la naturaleza. Esto se ve en todos los ámbitos, ¿no? En el mismo terreno de la ecología, por ejemplo. Intervenimos en los ritmos naturales y luego acabamos con estos resultados desastrosos. Lo mismo nos pasa con nosotros. Intervenimos en nuestros procesos naturales, en nuestros movimientos emocionales naturales y los distorsionamos. Bueno, me he ido ahí por la pregunta sobre el duelo, ¿no? Es un tema muy importante de cómo poder reconocer y dejar que se exprese dentro de nosotros el dolor ante cualquier pérdida. Y como te digo, hay microduelos, ¿no? Sí. Cuando vas corriendo al autobús y el autobús se va y tú dices, esa es una expresión de duelo, por ejemplo, de un microduelo. De una pérdida. Una pequeña pérdida. Ya no voy a poder llegar a mi cita a la hora. Ya no voy a poder llegar a la tienda antes de que cierre. Es decir, ahí hay una pequeña pérdida que hay que reconocer y que hay que darle su lugar. Y entonces, si aprendemos a hacer esto, y hay procesos, la comunicación no violenta se especializa mucho en esto, en reconocer esos procesos y en poder enfocarlos de una manera que sea productiva para nosotros. Si podemos ir reconociendo todo eso nos va conectando a nuestra esencia. Y son los pequeños pasos esos que podemos ir dando de los que hablábamos, que nos va a llevar a esa transformación personal para convertirnos en ese cambio que queremos ver en el mundo que decíamos antes, ¿no? Pero cambiándonos a través de nosotros mismos, ¿verdad? A través de la autoconciencia, sí. Pudiera ser como una especie de tarea de aquí a nuestra próxima entrevista, que hay que hacerlo en 15 días. ¿Qué te parece que lo hagamos en 15 días? Pero como propia tarea, el irme hacia adentro de mí, el enfrentar, pero en buen sentido, no enfrentar de pleito, sino el darme cuenta que tengo sentimientos y aceptarlos, que no está mal sentirme nervioso, sentirme deprimido, la incertidumbre que se está viviendo, el dolor de ver esas expresiones de violencia espantosas de un lado y de otro. O sea, vivir mis sentimientos, reconocerlos. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Es coraje? ¿Es dolor? ¿Es pérdida? A lo mejor es un poquito de todo. E identificarlos como tal. Al menos ser conscientes y abrazar esos sentimientos no tiene nada de malo. Lo que pasa es que, y no llores porque los hombres no lloran, o no llores, mamá, porque te deben de ver fuerte. Qué bonito que los hijos vean a la mamá llorar y que les enseñemos el que también nuestros hijos lloren y enfrenten sus sentimientos para encontrar empatía con ellos mismos, no ser tan exigentes consigo mismos y después no ser tan exigentes con quienes forman nuestra vida de niños, de adolescentes y adultos. Entonces, ¿cómo ves? ¿Nos dejas esa tarea o cuál es la tarea que nos dejas de aquí a nuestra siguiente entrevista, Gerardo? Bueno, gracias por esta pregunta que no la había pensado, pero me parece una muy buena idea. Sí, observa qué sientes y también pon atención a lo que piensas. Y date cuenta cómo cuando piensas cosas también hay respuestas emocionales. Es decir, yo puedo estar ante una misma situación. Por ejemplo, imagínate que estoy en el supermercado y alguien se intenta, aquí se dice colar, ¿no? Es decir, intenta ponerse antes que yo en la cola. Claro.
Si yo pienso, esta persona qué maleducada o qué poco civil o lo que sea. Qué gandalla, decimos en México. Qué gandalla. Qué gandalla. Ajá. Cuando tengo esos pensamientos voy a tener una reacción emocional. Esto a mí me pasa cuando estoy conduciendo, por ejemplo, ¿no? Y pasa alguien muy rápido o se me cierra por delante o algo así. Si yo pienso, qué gandalla o todo esto, siento rabia. Pero sin embargo, fíjate, si cambio un poquito el ángulo y digo, a lo mejor esta persona acaba de recibir una llamada de un familiar que está en el hospital y va conduciendo de esta manera. No es que no sabemos, ¿sí? El sentimiento cambia también. Entonces, que empecemos, esta sería un poco la tarea, ¿no? Obsérvate, observa tus pensamientos y observa cómo te sientes cuando piensas lo que piensas. Simplemente observa y pon en práctica lo que conocemos en terapia gestal como el darte cuenta. Es ser consciente. Sí. Punto. Es decir, si mi compañero viene tarde a la cita y pienso que es irresponsable, ¿cómo me siento cuando tengo esos pensamientos? Y si pienso que a lo mejor algo se le ha atravesado y que por eso viene tarde, ¿qué efecto tiene eso en mi sentir también? Esa sería la tarea. ¿Por qué me molesta tanto? Yo a veces me doy cuenta que algo me molesta de sobremanera y digo, espérame, ¿por qué me está molestando tanto? ¿Qué hay detrás? ¿A dónde me lleva? ¿Qué botón me está presionando para que yo reaccione de esa manera? Exactamente. Entonces, se puede ir desarrollando la autoconciencia en el hacer esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué botón me toca para que yo reaccione de esta manera? Sí. Y ese botón, ¿qué pensamientos desencadena dentro de mí? Excelente. La reacción emocional está muy conectada, evidentemente, a lo que pasa y fíjate, esto es muy interesante, y a lo que me cuento sobre lo que pasa. Basado en en esa narrativa interna de cómo estoy interpretando lo que pasa. Que está basado en todo ese sistema de creencias que nos fueron impuestas por las figuras de autoridad de pequeños. Exactamente. ¿No es tremendo? Bueno, Connie Alex Vélez dice ¿hacia dónde voy? Connie Ochoa Gómez es periodista y está en Guadalajara. Dice felicidades Celinka, me dice así desde un viaje que hicimos a Rusia. Dice felicidades, extraordinario programa y gracias a Gerardo Sánchez por su generosidad. A mí, dice, sí se me movió el tapete y dije, ups. Te lo paso al costo, Gerardo. Rogelio Maldonado también está viéndonos, Blanca Hernández, José Pinal, Elías Chamorro. El doctor Chamorro es una persona, una institución a nivel de educación aquí con la comunidad latina en el este de San José a nivel estatal. Qué gusto que nos vea, doctor. Buenas noches. Miguel Dimas dice, Miguel Dimas yo creo que te ha de conocer porque dice, caray, perdón, dice, me tiene atónito. ¿Cómo conseguiste a Gerardo Sánchez Lozano? Porque tú eres muy conocido en España, tú das cursos, tú das capacitación a empresas, a personas, y dice Miguelito Dimas, ¿cómo lo conseguiste? ¿Les contamos cómo hicimos conexión? Claro. Porque tengo una gran amiga, Carlota Roa, ella es maestra, casi al mismo tiempo nos embarazamos, nuestros hijos tienen prácticamente la misma edad, tuvimos 2 varones, yo tuve a Diego, ella tuvo a Genaro, y después nos dejamos años de ver, total, nos volvimos a encontrar y nos gusta tener pláticas de desarrollo personal y todo, y me decía, es que tienes que conocer a Gerardo. Yo conozco a esta persona que está en Madrid y los tengo que conectar porque tienen más o menos van a coincidir, dice, y puede ser de mucho provecho para la gente. Y estaba viendo en la relación de emails, hace un año nos conectó, pero no se dio la conexión. Es bien interesante cómo es la vida, tiene sus tiempos, ¿no?
Y yo decía, qué lío hablar desde la estación de radio por tarjeta, porque tenemos que usar tarjeta para cuando se hablaba de larga distancia, ahorita ya los teléfonos celulares, pero yo lo utilizo para pasar el programa por Facebook, total. Gracias a COVID hicimos contacto, fíjate qué bien. Gracias a Zoom, que tuve que adentrarme y aprender lo básico y todo, y todavía me falta mucho que aprender, pero es uno de mis aprendizajes. Bendita tecnología, porque no hay fronteras. Las fronteras nos las ponemos nosotros aquí. Y ahorita el COVID, a mí lo que me ha enseñado, una vulnerabilidad tremenda sobre la vida, de que las prioridades las tengo que reubicar aún mejor, en que las cosas materiales se nos van así, no vale la pena matarnos por ellas cuando llegamos a descuidar hasta relaciones, ¿no? En fin, pero así conectamos. Y qué gusto tenerte a disposición de entrevistas y que compartas esa experiencia tan humana, que nos hayas compartido tu niñez de haber nacido de una mamá muy enferma, que te impactó a ti en tu desarrollo emocional, obviamente como niño, de luego el alcoholismo que tuvo tu papá y cómo con todo ese dolor, con todas esas necesidades no cubiertas, llegaste al crecimiento en experiencia y en estudios, en capacitación sobre Gestalt, sobre comunicación no violenta como herramienta para satisfacer esas necesidades, y también en lo que se llama terapia sistémica transgeneracional. Tomaste las herramientas que hay. Tú que nos estás viendo, puedes tomar esas herramientas también. No te quedes como víctima. Eso es muy lastimoso. Ahora que si te gusta, cada quien escoge, pero hay herramientas y vamos a utilizarlas. No echemos la culpa a los demás cuando tenemos ese poder nosotros, y herramientas como las que nos ofrece Gerardo. Su sitio en internet es gerardolozano.es, así de sencillo. Gerardo Sánchez. Perdón, Gerardo Sánchez, gracias. Lozano es tu tercer apellido, pero eres nada más en tu sitio Gerardo Sánchez, Sánchez con Z, todo junto, .es. Correcto, ¿verdad? Gracias por eso. Entonces, Miguelito Dimas, ya te contamos la historia. Salvador Andrade, él inició conmigo el programa. Salvador me apoyaba en el manejo del board de radio, de la consola, en 2006, cuando empecé Buenos Días con Celine, Noticias y Más era. Saludos al profe, o sea que Miguelito es tu estudiante. Bueno, pues mira, ahora mismo no solo aprenderme los apellidos, ¿no? Sí. Entonces, como Miguel, ahora mismo no puedo, no sé dónde ubicarlo. Ajá. Pero saludos a Miguel y encantado que estés aquí. Gracias. Alejandro Vélez, también nos está viendo. Pablo López, Luz María Rodríguez, déjame ver más. Connie dice, que se le movió el tapete. Qué bueno, de eso se trata. Y entre más tapetes movamos, entre más estructuras que no nos sirven para nada, va a ser tremendo. Saludos, te manda saludos Miguelito. Qué barbaridad. Hora y media estuvimos aquí. Muchas gracias, Gerardo, por esto. En 15 días regresamos contigo. Pueden ubicarlo en gerardosánchez.es por España. Pues todo nuestro cariño, nuestro abrazo a nuestros hermanos en España, hermanos también de, la herencia que tenemos, y también esta situación del COVID, que ahorita somos hermanos de todo el mundo, y ojalá lo veamos así, para dejarnos de tonterías y de divisiones absurdas que se basan en mucha ignorancia que tenemos, en esas estructuras mal fundadas que traemos aquí, ¿verdad? Eso es. ¿Con qué cierras la entrevista? Pues mira, cierro la entrevista con una alegría que siento por la conexión que estoy experimentando ahora contigo y con las personas que nos están oyendo. Uh-huh. Me he despertado a mis 4 de la mañana, me fui a dormir a mi 1 de la mañana, es decir, que dormí 3 horas, y sin embargo me siento contento, con energía,
presente, y esto es lo que hace la conexión humana, ¿no? Sí. El poder hablar de estos temas tan centrales, tan relevantes, que tocan con nuestra esencia, ¿no? Entonces, bueno, pues viviendo esto con agradecimiento, Celina. Excelente, pues nos vemos entonces en 15 días y ya saben, entonces nuestra tarea entre comillas es el dárnoslo por... Mejor repítelo tú, que tú eres el que sabe bien de que pongan atención, ¿no? Es decir, el desarrollar la atención. La atención se puede enfocar a donde queramos que se enfoque. Si yo te digo, a ver, mira el foco ese que está ahí. Pon atención a tu respiración, por ejemplo. Tú puedes llevar tu atención a eso. Entonces, mi propuesta es que lleven ustedes la atención a la manera en la que, a lo que piensan. Por ejemplo, si están en la carretera y pasa una persona a toda velocidad, verán que hay un pensamiento que se cruza, que dice, mira ese loco, o ¿qué le pasará? Es decir, nuestros pensamientos se cruzan a la velocidad del rayo, por eso a veces no somos conscientes de ellos. Entonces, que puedan prestar atención a lo que están pensando cuando ven imágenes de lo que está pasando. De esta violencia que estamos viviendo. Que estamos viviendo, del COVID, etcétera. De cuando llega mi hijo, llegó más tarde de lo que dijo que iba a llegar. ¿Qué pensamientos pasan por mi conciencia en ese momento? ¿Y qué efecto tiene eso en mis emociones? Esa sería una propuesta, por ejemplo, de tareas, ¿no? Que puedan ver que cuando pienso que mi hijo ha llegado tarde porque es un irresponsable y no le importo, voy a experimentar una serie de cosas. Pero si digo, bueno, mi hijo quizás se lo estaba pasando muy bien con sus amigos y se le pasó la hora, voy a tener otro tipo de experiencia emocional. Que empiecen a ver eso, ¿no? La conexión entre lo que pasa, lo que pienso y lo que siento. Estas tres cosas, por ejemplo. Lo que pasa, lo que pienso y lo que siento. Y en la próxima entrevista vamos a ver cuál hay. La comunicación no violenta tiene 5 elementos donde dirigir nuestra atención. Y hoy vamos a hablar de estos 3. Lo que pasa, lo que pienso y lo que siento. Lo que pienso y lo que siento. Perfecto. Gerardo Sánchez Lozano, muchas gracias. Gracias allá en España. Nuestro abrazo, la mejor de las suertes ahora que están reabriendo. Que pues nos vaya bien a todos, porque todos necesitamos esto, ¿no? Tenemos retos muy, muy fuertes y pues a ser responsables todos, ¿verdad? Eso es. Pues muchas gracias a ti, Celina, y a las personas que nos han escuchado y las que van a escuchar quizá en diferido. Y otro abrazo desde aquí, desde este lado del mundo, que estamos amaneciendo. Estoy oyendo a los pajaritos ya. Ah, qué bonito, qué bonito. No, aquí ya, bueno, ¿sí? Que pasen buena noche y buen domingo. Gracias. Celina. Que para ti viene siendo domingo ya, no. Sí, ya es domingo, exactamente. Para mí empieza el domingo ahora mismo, sí. Para ti empieza el domingo. Bueno, pues Gerardo Sánchez Lozano, muchas gracias. Recuerden su sitio, gerardosánchez.es por España y letras minúsculas, ¿verdad? Eso es. Excelente. Muchas gracias, Gerardo, por esto. Gracias a ti que me escuchaste. Vamos a seguir hablando también de esta violencia. El lunes vamos a hablar muy interesante cómo se está viviendo esto en Costa Rica, lo que tenemos de veras que aprender de allá y vamos a llegar también a niveles de la información que las experiencias, los aprendizajes de una generación a otra, cómo estamos enfrentando esto y qué podemos sacar, en fin. Tenemos temas muy interesantes que ojalá les sirvan a ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Mañana les transmito, trae mucha paz, la misa del Padre Hugo a las 10 de la mañana, que yo creo que ojalá que calme también mucho. 10 de la mañana la misa en vivo. En fin, aquí estoy para servirles. Muy buenas noches a todos.